Buenas tardes, el día de hoy vamos a conocer lo que es una función logarítmica y vamos a conocer las principales características de esta función, su gráfica, su dominio, su rango y algunas otras características importantes. Entonces, primero vamos a comenzar con la definición de la función logaritmo. Una función logarítmica tiene la expresión general fx igual a log b x, ¿sí? Donde b es la base o se llama base y debe de ser un número positivo y distinto de 1. Es una característica muy importante, debe de cumplir esa condición. Y x es la variable, ¿sí? Y una de las características también importantes de la función logaritmo es que es la inversa de la función exponencial de base, de la misma base, de la base b, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por qué se dice que es la inversa de la función exponencial, pero deben de tener la misma base. Entonces, b es la base y va como un subíndice más como un subíndice en la expresión general, ¿sí? Y a veces nos topamos con esta expresión y igual a log bx, ¿sí? Cambiamos fx por la letra o la variable y, que es lo mismo, ¿sí? Y se lee, ¿cómo se lee esta expresión? Bueno, aquí nos dice que se lee logaritmo de x de base b es igual a y, ¿sí? Entonces todas estas expresiones lo vamos a leer de esa manera. Logaritmo de x de base b es igual a y. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Aquí tengo entonces y igual a logaritmo, acuérdense, se lee logaritmo de x base, en este caso b es este numerito 2, entonces de base 2 es igual a y. Entonces aquí tenemos la primera ejemplo de función logarítmica y se lee otra vez logaritmo de x de base 2 es igual a y. Y aquí tengo otro ejemplo, y igual a logaritmo, ¿sí?, de x de base 3 en este caso. Entonces este numerito que está aquí es la base de nuestro logaritmo. Y así se lee de esa manera esta expresión o esta función logarítmica. Y tenemos dos casos comunes que utilizamos generalmente en matemáticas, que es esta expresión, que es logaritmo de x de base 10, ¿sí? Y esta expresión, logaritmo de x, cuando no tiene subíndice, generalmente es cuando estamos hablando de la función logaritmo de x de base 10. Entonces vamos a encontrar en esta expresión en nuestras calculadoras y estamos hablando de logaritmo de base 10. Y también tenemos otro caso especial, que es logaritmo de x de base e, y la vamos a encontrar comúnmente como ln x, ¿sí? Y estamos hablando de logaritmo de base e, ¿sí? Y como les comentaba, entonces en nuestra calculadora tenemos aquí la expresión log y la expresión il, ¿sí? Entonces estamos hablando de la función esta, que es logaritmo de base, aquí está, y ln, que es logaritmo de base e, y la podemos encontrar en nuestra calculadora. Y aquí tenemos logaritmo log, que es logaritmo de x, y estamos hablando de logaritmo de base 10, ¿sí? Entonces estas dos expresiones son las mismas, pero es común que nosotros nos encontremos estas expresiones y en nuestros temas de matemáticas, y en nuestra calculadora la podemos encontrar porque son las más utilizadas, ¿sí? Entonces vamos a ver las características más importantes de las funciones logarítmicas, ¿sí? Y no se les olvide que las podemos encontrar, estas las más comunes, en nuestra calculadora, y ahorita vamos a ver cómo utilizarla.
Que continuando entonces tenemos que las características más importantes de la función logarítmica son las siguientes, es decir, son continuas, siempre son continuas, es decir, siempre la línea que representa la gráfica es continua, es decir, no tiene cortes. Y siempre dice corta al eje X en el punto 1,0, entonces siempre va a pasar por este puntito y por este puntito, 1,0 y 1,0. Entonces el dominio son los reales, siempre va a ser los reales positivos, el rango va a ser todos los números reales y su gráfica tiene dos condiciones, o digamos que son dos casos que se pueden presentar en la función logarítmica, ¿sí? Cuando la base es mayor a 1, la función es creciente, ¿sí? Empieza aquí pegadito al eje Y sube y siempre va a pasar por el punto 1,0 y luego hace una curvita así. Es decir, empieza de abajo, ¿sí? De un número muy pequeño, luego sube y luego va haciéndose un poquito más grande. Entonces va creciendo. Y tenemos otro caso cuando la base está entre 0 y 1, y en este caso la función decrece, si empieza por un número muy grande y se va pegadito al eje al eje Y, perdón, al vertical, al eje Y, se va pegadito y luego llega al punto 1,0, lo cruza y baja hasta los números negativos, ¿sí? Entonces es una función decreciente cuando la base es entre 0 y 1, ¿sí? Acuérdense, la base es el numerito que está aquí y el numerito que está aquí. Entonces tenemos dos casos de la función logarítmica, ¿sí? Cuando la base es mayor a 1 es creciente, y cuando la base está entre 0 y 1 es decreciente, ¿sí? Y acuérdense, nunca cruza al eje Y, siempre se va pegadito. Aquí está el eje Y siempre va pegadita la función y nunca la cruza. Por eso se dice que el dominio es todos los reales positivos. Entonces va de aquí hacia allá la gráfica, ¿sí? Entonces para este lado ya no va, de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces siempre vamos a necesitar los valores positivos de el eje X, todos los valores positivos del eje X, ¿sí? Y serían las características más importantes. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer la gráfica de la función logaritmo. Continuando, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo o varios ejemplos de cómo graficar una función logaritmo y encontrar las características más importantes de la función logaritmo. Aquí tenemos entonces un ejemplo: logaritmo de x de base 3, logaritmo de x de base 1/3. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta esta de base mayor a 1 y de esta de base entre 0 y 1, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo de cómo calcular logaritmo de x, ¿sí? Entonces, vamos a, yo le di estos valores de x, pero pues ustedes le pueden dar los valores que ustedes quieran, de acuerdo a las condiciones de su problema, ¿sí? Entonces vamos a calcular logaritmo de x de base 3 primero, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí, si ustedes tomamos nuestra calculadora y checamos, nuestra calculadora nomás tiene logaritmo o log, que es la de base 10, y ln, que es la de base e, y no tiene una tecla o una pues una tecla donde tengamos la logaritmo a una base, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el logaritmo si no tenemos esa función aquí en la calculadora? ¿Sí? Entonces, para calcular el logaritmo de cualquier base, tenemos que hacer o utilizar el logaritmo de base 10. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para calcular el logaritmo de 1, ¿sí? Acuérdense, yo tengo que sustituir, ¿sí? El logaritmo de 1, ¿sí? Voy a empezar con el 1, ¿sí? Entonces, logaritmo de 1 de base 3, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Pues aquí, ojo aquí cómo lo vamos a hacer con nuestra calculadora. Bueno, entonces
Para hacer para calcular ese valor, pues lo que vamos a hacer es logaritmo, vamos a poner logaritmo, ¿sí?, de base 10 y lo vamos a poner el valor 1 de la x y ese lo voy a dividir entre el logaritmo de la base, que es 3, ¿sí? De esa manera entonces yo puedo calcular el logaritmo de x de base 3, ¿sí? Y lo vamos a hacer aquí en la calculadora, ¿sí? Entonces voy a poner logaritmo del valor de x, que es 1, entre logaritmo de 3, ¿sí? Entonces acuérdense, este es logaritmo de base 10 y de base 10, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a poder calcular el logaritmo, ¿sí?, a la base que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces le doy igual y me va a salir, me da 0. Entonces aquí el primer valor va a ser 0, ¿sí? Entonces aquí va a ser 0, ¿sí? Entonces, para calcular ahora el segundo valor, logaritmo, ¿sí?, de 2 de base 3, ¿sí? Entonces lo voy a hacer igual, logaritmo de 2 entre logaritmo de la base, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer, logaritmo de 2 entre logaritmo de de 3, ¿sí? Entonces nos da 0.63. Entonces el valor aquí es 0.63, ¿sí? Entonces aquí 0.63, ¿sí? Y de esa manera entonces podemos ir calculando todos y cada uno de los valores que del logaritmo de base 3, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como no tenemos una tecla especial para eso, pues tenemos que hacer ese pequeñito truco, ¿sí? Entonces, ahora continuamos logaritmo de 3, logaritmo 3 de base 3. ¿Qué voy a hacer? Pues el logaritmo de 3 entre logaritmo de 3, ¿sí? Como tenemos mismas cantidades arriba y abajo, pues me da 1, ¿sí? Y lo podemos corroborar en la calculadora. Logaritmo de 3 entre otra vez logaritmo de 3, pues me va a dar 1, ¿sí? Y así podemos continuar. Vamos a hacer otro logaritmo de base de 4 base 3, perdón, aquí es base 3, ¿sí? Voy a poner entonces logaritmo de 4 entre logaritmo de la base, ¿sí? Entonces vamos a poner en calculadora logaritmo de 4 entre logaritmo de nuestra base. La base es 3, acuérdense. Entonces es 1.26. Entonces aquí 1.26, ¿sí? 1.26. Y así de esa manera puedo continuar y calcular todos los valores, ¿sí? El otro valor me da aquí 1.46, ¿sí? Y el otro me da 1.63, ¿sí? Eso lo pueden checar ya ustedes en su calculadora, y entonces de esa manera yo puedo calcular el logaritmo de cualquier base, ¿sí? A cualquier base. Ok, entonces vamos a hacer ahora nuestra representación gráfica, ¿sí? Ok, entonces para nuestra representación gráfica vamos a ubicar los puntos. Entonces 1 con 0, pues acuérdense, aquí está, siempre paso por ese valor. Luego 2 con punto 63, entonces 2 con punto 63 aproximadamente ahí, ¿sí? 3 con qué valor, 3 con 1, entonces 3 con el 1 aquí a esta altura, 3 y es la altura de 1, ¿sí? 4 nos dice que es 1.26, entonces 4 a la altura de 1.26 aproximadamente aquí. Luego 5 con 1.46, entonces 5 y a la altura de 1.46 aproximadamente aquí, ¿sí? 1.46 más o menos está aquí, antes del 1.5. Y luego 6 con 1.63, entonces aquí 6 con 1.63, aquí va un poquito más arriba de el punto 5, entonces aquí quedaría, ¿sí? Entonces nuestra función esta quedaría
la grafiquita pasa por esos puntitos y continúa, ¿sí? Y nos quedaría una curvita de esta manera, ¿sí? Y acuérdense aquí, baja, ¿sí? Y continúa pegadita al eje Y. No cruza al eje Y, se va por aquí pegadito, lo más pegadito que se pueda, ¿sí? Entonces esta es la función Y igual a logaritmo de x de base 3. Y así quedaría nuestra grafiquita. Ahora vamos a hacer la otra, que es logaritmo de x de base 1/3. Y ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues igual que en la de arriba, ¿sí? Para 1, entonces lo vamos a logaritmo de 1 entre paréntesis y aquí 1/3, que es la base. Entonces vamos a hacer lo mismo truquito. Entonces le pongo logaritmo de 1, ¿sí? Y abajo va el logaritmo de la base, que es 1/3. Y pues vamos a ponerlo en nuestra calculadora a ver cuánto nos da, ¿sí? Entonces le doy logaritmo log 1 entre log, y aquí voy a poner un paréntesis, ¿sí? ¿Para qué? Y le pongo 1 entre 3. ¿Para qué? Para que nos agarre el 1/3 nuestra función logaritmo, ¿sí? Entonces nos quedaría de esa manera y nos da 0, ¿sí? Entonces aquí es 0, ¿sí? Ojo aquí, ¿sí? Hay que poner aquí un paréntesis para que nos agarre el 1/3, ¿sí? Ok, entonces continuando ahora con el logaritmo del siguiente número, que es 2. Entonces el logaritmo de 2 de 1/3, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces es logaritmo de 2 en este caso, y abajo va el logaritmo de la base, y le voy a poner un paréntesis, así lo voy a poner en mi calculadora para que me agarre el 1/3. Entonces le pongo logaritmo de 2 entre logaritmo y luego el paréntesis, porque si no, no va a funcionar, 1 entre 3, que es 1/3, y cierro paréntesis y me da menos 0.63. Entonces aquí me da menos 0.63. Entonces aquí menos 0.63. Ok, entonces sí podemos continuar. Ahora vamos a hacer otro logaritmo del siguiente número, que es 3. Entonces logaritmo de 3 de base 1/3. Nos queda logaritmo de 3, sí, acuérdense, entre logaritmo de la base. Y hacemos en la calculadora logaritmo de 3 entre logaritmo de, otra vez, la base, 1 entre 3, cierro paréntesis, y me da menos 1. Entonces aquí nos queda menos 1, ¿sí? Entonces aquí me da menos 1. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta función que yo ya obtuve los valores y esta que tiene 1/3, y aquí la base es 3 y acá 1/3? ¿Qué está pasando? Si se fijan, casi nos están saliendo los mismos valores, pero negativos, ¿sí? ¿Sí? Y es una de las características. Yo le decía que esta era base mayor a 1 y la función es creciente, y cuando es menor a 1 y mayor que 0, una fracción, por ejemplo, es decreciente. Y si se fijan, se están comportando de la misma manera, pero una con signos positivos y otra con signos negativos. Entonces, si continuamos y hacemos el siguiente valor de 4, me va a dar menos 1.26, y luego menos 1.46, y luego menos 1.63. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando la base digamos que sea 3 y acá 1/3, y si acá fuera 4 y 1/4, se comportarían de la misma manera, pero uno con signo positivo y otro con signo negativo. Y de esa manera entonces nos quedaría nuestra función, ¿sí? Nuestra función logarítmica. Y vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Entonces el valor de 1 me dio 0, ¿sí? Siempre va a ser como el punto ancla, de ahí se va a mover, pero hacia abajo o hacia arriba, pero de ese puntito nunca va a cambiar.
y luego 2 menos 0.63, 2 con menos 0.63 aproximadamente ahí, ¿sí? Un poquito más adelante del menos 0.5 y menos 0.63, y luego 3 con menos 1, entonces 3 con menos 1 me queda aquí así, aquí aproximadamente. 4 con menos 1.2, entonces 4 con menos 1.2, que es un poquito más arriba del 1, aproximadamente aquí. Luego 5 con 1.46, 5 con 1.46 es cercano al menos 1.5, entonces aquí nos queda. Y luego 6 con 1.6, entonces 6 con 1.6 arriba de el del menos 1.5, entonces así nos quedan aproximadamente los puntitos, ¿sí? Entonces yo los voy a unir con una pequeña curva, ¿sí? Que pase por esos puntitos, como lo hice aproximado y no hay cuadrícula, pues me queda un poquito chueco, pero se comporta de esta manera, de color azul, ¿sí? Y acuérdense, esta sube, ¿sí? Sube, entonces aquí no cruza al eje Y, no lo cruza, pasa cerquita, pero no lo cruza, ¿sí? Y entonces se nos quedaría la gráfica de y igual al logaritmo de x de 1/3, ¿sí? ¿Y cómo se comporta? Bueno, si se fijan son las mismas gráficas, nada más una con negativos y otra con positivos, ¿sí? Y por último vamos a hacer la logaritmo de x, ¿sí? Para ver cómo se comporta. Entonces, pues esta está más sencilla porque nada, lo único que tengo que hacer es poner en mi calculadora logaritmo de 1 y ver cuánto me da. Entonces aquí en mi calculadora le pongo logaritmo de 1 y me da que es 0. Entonces aquí es 0x0. Y luego ya nomás le pongo logaritmo de 2, me da punto 3, 0.3, entonces logaritmo de 2 me da 0.3, y así puedo continuar, logaritmo de 3, logaritmo de 3 me da 0.4, 0.4, entonces 0.4, y luego se continúa, me da 0.6, y luego 0.69 y 0.77, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra gráfica, ¿sí? Entonces el 1,0 pues nos queda aquí nuevamente, el 2 con el punto 3 me queda aproximadamente aquí, 3 con el punto 4, 4 con el punto 6, un poquito más arriba, aquí y aquí, 5 con el punto 69 y 6 con punto 77, así. Entonces pasa por estos puntitos y está un poquito más abajo que las otras. ¿Sí? Entonces esta sería la función y igual logaritmo de x, o es la de logaritmo de base 10. ¿Sí? De base 10 es igual al logaritmo de x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si va aumentando la base, como que la gráfica se va haciendo más, menos creciente, o se va haciendo más pequeñita, ¿sí? La curva no va tan alta, ¿sí? Si la base es más, más pequeña, pues se va haciendo más grande la curva. Entonces, si aquí aumentara la base, aquí se va a 20, la gráfica se va haciendo un poquito más, hacia abajo, o la curva hace un poquito más hacia abajo, ¿sí? Entonces esta sería la forma de graficar, ¿sí? Y siempre el dominio va a ser los reales positivos y el rango va a ser todos los números reales, ¿sí? Y esta es decreciente, esta es creciente
y este también es creciente, ¿sí? Conforme van avanzando los valores de x, esta va creciendo. Conforme van avanzando los valores de x, esta va decreciendo. Entonces, esas son las características importantes de la función logaritmo.